El primer momento es, quiero ayudarles y aclarar una pequeña tarea que había quedado. Yo sé que no sé todavía hasta qué punto pudieron resolver, pero este primer momento es para aclarar una de la tarea, la segunda tarea, uno de las actividades propuestas, de la tarea 2. El segundo momento de la clase será para recordar un poco cómo se calculan las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda para datos simples. Y después, el tercer momento, vamos al cálculo de por lo menos un solo ejemplo, ¿sí? Del cálculo de medidas de tendencia central, la misma media aritmética, mediana y moda para datos agrupados, que es ahí donde tenemos que tener mucha atención y donde ahí se trabaja mucho más la matemática, ¿sí? Los cálculos, hay que ser mucho más preciso. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar esas fórmulas. Bueno, entonces el primer momento es referente a esto. Voy a compartir la tarea. Una ventana. La tarea número 2. Estoy escuchando, profesor. Estoy con micrófono cerrado porque mi Bueno, perra no va a escuchar nada de mí. sí, sí. Entonces voy a compartir el documento, la tarea número 2. Ahí. ¿Vos me avisás si ya se está visualizando? Sí, ya se visualiza, profesor. Muy bien, gracias. Esta tarea pareciera algo difícil, claro, porque es la primera actividad o alguna cuestión que todavía no están familiarizados con la estadística y el planteamiento del ejercicio es bastante profundo, ¿sí? Dice, una agencia de viaje ofrece precios especiales en ciertas travesías, ¿sí? En ciertas travesías por el Caribe planea ofrecer varios de estos paseos durante la próxima temporada invernal en el hemisferio norte y desea enviar folletos a posibles clientes. A fin de obtener el mayor provecho por cada unidad monetaria gastada en publicidad, necesita la distribución de las edades de los pasajeros, distribución de las edades de travesías anteriores, ¿sí? De viajes. Se consideró que si participaban pocas personas de un grupo de edad en los paseos, no sería económico enviar un gran número de folletos a personas de ese grupo de edad. La agencia seleccionó una muestra de solamente 40 clientes anteriores de sus archivos y se registró sus edades, ¿sí? Esto podría ser más cantidad de clientes, pero tomaron 40 nomás. En los videos que yo compartí, ¿sí? En la plataforma, las grabaciones, están totalmente explicados de cómo se va a generar. Porque aquí tenemos una tabla de distribución, lo que vemos aquí en blanco, totalmente. Tienen que empezar desde cero, ¿sí? Se tiene que calcular primeramente. Acá dice, organiza los datos en una tabla de distribución de frecuencia de las edades de los clientes en la muestra, ¿sí? Acá lo que nos conviene hacer es distribución de frecuencias por intervalo, ¿sí? Por clases, ¿sí? Acá no vamos a hacer para datos simples. Tenemos que calcular primeramente eh, la cantidad de intervalos que vamos a necesitar, ¿sí? Por una de las fórmulas que ahí está todo explicado. Esa parte no me voy a demorar mucho, pero en esos videos está todo explicado. Una vez que calculen ustedes las clases, distribuyan las clases, los intervalos, XI me indica la frecuencia, perdón, la marca de clase, sí, la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada, lo que ya estábamos, ya se dio en clase o
estábamos trabajando, ¿sí? No hay nada nuevo aquí. Lo que sí es nuevo es la interpretación aquí, como yo marqué en amarillo. Dice, interpreta la frecuencia absoluta para el cuarto intervalo. ¿Mm? Frecuencia absoluta siempre se... Profesor, Sí, el clase es los datos de los números de los cuadros, del cuadro arriba, ¿verdad? sí, exactamente. Hay que sacar de aquí. Eso es, ¿sí? Eso mismo. Hay que ordenar todo, así como yo mostré en esos videos que vuelvo a insistir, está toda la explicación. Es un trabajito de más o menos 40 a 45 minutos, ¿sí? Pero con esto van a ganar la práctica y van a entender un poco del trabajo estadístico que se hace al principio de esta parte. Esto es desde cero, ¿sí? Después vamos a ver, en algunos casos ya vienen, nos dan no nos da más estos datos así todos sueltos, desorganizados. Ya nos dan divididos en clases, en intervalos, ¿sí? Ya está resumida la tabla, esta tabla que estoy mostrando. Ese ya es prácticamente, ¿cómo se dice? No es más fácil, pero ya está resumida. Ya vienen todos los intervalos y la frecuencia absoluta ya viene organizada, ¿sí? Para otros cálculos más extensos. Y estos, no, esto hay que hacer desde cero. ¿Sí? Esto es muy importante que se presente porque yo necesito medir o que consulten qué dificultad tienen. Bueno, en la interpretación, tenemos aquí nosotros interprete la frecuencia absoluta para el cuarto intervalo. ¿Sí? La frecuencia absoluta se refiere siempre a la cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir que hubieron 15 personas, ¿sí? Que tienen una edad de 20 a 30 años, que fueron pasajeros o participaron de esos viajes que ofreció la empresa o que vendió. Entonces, frecuencia absoluta siempre habla de la cantidad, ¿sí? Para ese determinado intervalo, de una edad a otra, a un determinado intervalo. Entonces, eso nomás es la interpretación cuando habla de frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa para el tercer intervalo es nada más una comparación, ¿sí? De qué cantidad del total, ¿sí? Qué cantidad del total hay para el determinado cuarto intervalo, ¿sí? Yo no sé cuánto es el cuarto intervalo porque no lo hice. Van a hacer ustedes y van a tener que interpretar esa parte. Van a tener ahí los datos cargados en su tablita y van a decir, bueno, en el cuarto intervalo hay tantas personas de tal edad, de una edad específica a otro, que viajaron. Y hay una frecuencia relativa de tanto en comparación con el total. Y la frecuencia porcentual, bueno, ahí nada más tienen que hablar del porcentaje. Hay un 45% de personas desde 10 a 20 años que viajaron, que hicieron esa travesía o ese viaje. ¿Sí? En este caso habla ya para el primer intervalo. Acá está la frecuencia porcentual para el primer intervalo y la frecuencia acumulada para el sexto intervalo. ¿Sí? Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es un poquito más complicada de interpretar. La frecuencia acumulada siempre se refiere a un total de personas que han, con una determinada edad, que viajaron a ese. Vamos a dejar nomás, ese no hace falta que lo hagan, la parte de frecuencia acumulada para el sexto intervalo. ¿Sí? Porque tendría que tener aquí y demostrar, que tendría que tener todo el resultado y mostrarle más o menos un ejemplo. Lo cual no tengo. Entonces vamos a dejar nomás aparte. Pero una vez que ustedes me presenten, entonces yo voy a poder también aclarar las dudas o informarles de qué está
de que se hizo mal o que se pueda corregir, pero yo necesito que se trabaje con completar esta tablita para hacer las interpretaciones, ¿sí? Ese por un lado, eh, queda esa actividad que se tiene que presentar y que tenemos que revisar si se hizo, si falta corregir algo. Bueno, y la segunda parte, entonces espero consultas el día que sea. No sé si le voy a responder inmediatamente, pero estoy expectante a las consultas de ustedes. La segunda parte vendría a ser recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, las medidas de tendencia central. Ahora voy a empezar a compartir la otra actividad. Las medidas de tendencia central y ahí vamos a utilizar, y esto es muy importante, que espero que ustedes tengan a mano, ¿sí? Ese material que compartí en la plataforma, ¿me puedes confirmar si se ve ya, Darcilene? Bueno, este material es la unidad 1, 2 y 3 estadística que yo publiqué al principio del curso en la plataforma. Ahí está bastante resumido todo, ¿sí? Todo lo que estamos desarrollando. Ahí van a tener información precisa, resumida y puntual, paso por paso. Es cuestión de leer un poquito a la hora que estén resolviendo las actividades. Entonces, aquí tenemos ejemplos sobre las medidas de tendencia central o descentralización también se puede llamar, que son la media aritmética, mediana y moda. La vez pasada vimos un ejemplo práctico y ahora estamos viendo más un ejemplo. Primeramente, para datos simples estamos calculando. ¿Qué van a decir ustedes? Es la forma más fácil, o sea, no hay forma de equivocarnos cuando calculamos estas unidades, estas medidas estadísticas, numéricas, de resumen. No hay forma de equivocar, pero sucede que a veces sí nos equivocamos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Dice ahí, cuando el conjunto de datos es pequeño, o sea, datos sin agrupar, sin necesidad de distribuir en intervalos, se calcula de esta forma. Se suman todos los datos que tenemos, las observaciones, y se divide sobre la cantidad de observaciones que se representan en estadística con la letra N. Acá, por ejemplo, tenemos calificaciones nuevamente de alumnos de un curso, 6 calificaciones de un determinado curso, y tenemos 2, 3, 5, 4, 3 y 4. Sumamos todo ello, dividimos y tenemos que la calificación promedio es 3,5. Y aquí tenemos la formulita, que muchas veces, enseguida voy a explicar qué significa también, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la simbolización y no entendemos. O sea, tenemos la fórmula y cargamos nomás los datos, pero no entendemos qué es. Y ese es el primer inconveniente o fallo que se puede tener en estadística. Conocer la fórmula por el símbolo, porque esos son símbolos, son dibujos, vamos a decir, una forma de decir. Pero si no entendemos qué estamos haciendo, jamás vamos a entender la estadística. Vamos a equivocarnos muchas veces más. Entonces hay que entender qué se hace. ¿Qué hacemos para calcular media aritmética? Y ahí está. Miren esto, una simbolización. No. O decirlo de otra forma. Sumar todas las observaciones y dividir con la cantidad de datos. Media aritmética o promedio. ¿Sí? Pero ahí tenemos una forma. En otros casos, que vamos a ver enseguida, para datos agrupados voy a explicar los símbolos. Aquí está todo resumido en este material, cada símbolo con su explicación. Es cuestión de leer un poquito. Yo también voy a explicar. Este es un caso particular donde tenemos aquí edades de ciertas personas, 9, 10 años, criaturas jóvenes, 11, 12, 13, y tenemos frecuencias. Tenemos 3 frecuencias absolutas, 3 personas con 9 años, 17 personas con 10 años, 36 con 11. Entonces, en este caso,
Lo que es más factible hacer es multiplicar la cantidad de frecuencias absoluta. Aquí, por ejemplo, 3 por 29 son 27. ¿Sí? O es lo mismo que voy a sumar una edad de 9 años, dos edades de 9 años, tres edades de 9 años, me va a salir 27. Aquí está más resumido en forma de tabla. Ya está directamente en forma tabular. Y ven aquí, este 2439 es la sumatoria total de las edades de estas 200 personas, o chicos, bueno, personas, ¿sí? Todas esas edades de las 200 personas fueron 2439. Si yo quiero calcular la sumatoria, el promedio de esto, voy a dividir nada más con n. Aquí está. Vuelvo a insistir, un material, esto es material bibliográfico, estadístico, necesariamente hay ecuaciones o fórmulas. ¿Sí? Entonces acá tenemos, este 2439 que es la cantidad del total de edades de las 200 personas. Sumé todo esto, dividí con 200 y me sale que la edad promedio de ese conjunto o muestra de personas es de 12 años y un poquitito, algunos meses. De 12 años, nada más. ¿Mm? Aquí tenemos la fórmula. Lo mismo. Fórmulas, símbolos. Bueno, la interpretación todavía estoy dejando un poquito de lado, pero aquí nos dice que la interpretación podría ser, si todos los niños comenzaran a caminar a la misma edad, sobre en qué edad iniciaron caminar. Es un poco, no es muy real esto, no es muy... Y dice, a la misma edad, este sería de 12 años, porque ese es el promedio, aproximadamente. ¿Sí? O podría ser 12 meses. Creo que acá tendría que ser 12 meses. Bueno, en meses estaría esta base de datos. ¿Sí? Muy importante para que ustedes hagan la diferencia cuando estén en el ámbito profesional. Aquí, por ejemplo, en una tabla, si me dice edad y yo no tengo especificado la unidad de medida, puede ser en años, en minutos, en meses, no voy a entender. ¿Sí? Es difícil, por eso que acá nos estamos confundiendo. Puede ser años o meses, o sea, meses es lo más adecuado porque habla sobre empezar a caminar. Podríamos decir que es referente a meses la base de datos que se registró, no es años. Bueno, es muy importante eso de la unidad de medida también. La mediana. La mediana dijimos que es el dato central para datos simples, sin agrupar. Nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una base de datos, registro de datos, es ordenar de menor a mayor aquí como tenemos en este ejemplo. ¿Sí? Y tenemos dos posibles casos para calcular la mediana en datos simples. Una vez que ordenamos todo y la cantidad de datos es par, puede ser 10, 20, 18, 24, entonces ahí tendríamos que tomar, en este ejemplo, vamos por parte, en este ejemplo tenemos solamente 3, 6 y 7 datos. ¿Sí? Entonces el dato central es un número de datos impares, 7 son, ¿sí? Siempre vamos a tener un dato que está en el medio, exactamente que divide al conjunto de datos en cantidad de datos iguales. Como ven ahí, a la derecha tengo 3 datos y a la izquierda tengo 3 datos. Eso es lo que vimos la semana anterior. Cuando los datos son cantidad número par, este es el caso del impar. Cuando son datos pares, cantidad de datos pares, por ejemplo aquí tenemos, pueden ser 24, pueden ser 10 o 12, en este caso es el que voy a señalar ahora, aquí. Cuando la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los datos que ocupan las posiciones centrales. Aquí en mi ejemplo hay 2, 4, 6, 8, número par. Primero es ordenar de menor a mayor.
Aquí está ordenado de menor a mayor. 2, 4, 4, 6, 7, 10, 10 y 2. Aquí vamos a ver que tenemos estos dos datos, ¿sí? Son los que dividen al conjunto de datos en dos grupos iguales. A la derecha tengo 3 datos y a la izquierda tengo 3 datos. Entonces no puedo decir que la mediana es 6 y 7. No, tengo que sumar los dos datos centrales de ese conjunto de números pares de datos, que son 6, 8, perdón, 8 sí. Entonces tengo que dividir, sumar 6 más 7 y dividir con 2. Y ahí me sale que es 6,5, o sea, el promedio de esos datos centrales. Así se calcula la mediana para datos simples. ¿Mm? Vuelvo a insistir que el concepto es muy importante. El concepto de mediana es el dato que está en el centro del conjunto de datos, en el medio. ¿Sí? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Bueno, así se calcula la mediana para datos simples. Y la moda es mucho más visual. O sea, no hay, en este caso para datos simples no hay muchos cálculos que hacer. La moda, acá está en el recuadro, dice, es el valor de la variable que más veces se repite. Es decir, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor. No tiene por qué ser única. ¿Qué quiere decir? Que puede ser más de un valor que se repite n veces. ¿Sí? O con una frecuencia absoluta mayor. Puede ser bimodal o multimodal. Quiere decir que un conjunto de datos puede tener una única sola moda, o sea, un valor que más se repite, o pueden ser dos, o pueden ser más de dos datos que se repiten una misma cantidad de veces y que son la mayor cantidad. Aquí tenemos, y la interpretación es, bueno, es el peso más frecuente entre las mujeres, es 40 kilogramos. Acá dice, el peso en kilogramos de 10 estudiantes mujeres, se hizo así un registro y salió estos datos. Entonces vemos acá, con un color resaltado más oscuro, hay 3 mujeres estudiantes que tienen 40 kilos. Entonces, esa es la moda, el valor 40 kilogramos. Es el que más frecuente se repite, o el que más se repite en los kilogramos de esas 10 mujeres. Así es simple la interpretación. Bueno, acá tomamos otro ejemplo. En este ejemplo que estoy señalando aquí, vemos que hay, y no es necesario ordenar, ¿sí? Para calcular la moda. Es mucho más visual, por eso le digo yo, no es necesario. Para datos simples, vuelvo a insistir. No es necesario ordenar, ni hacer ni un cálculo, sumar, dividir, no. El dato que más se repite es moda. Aquí vemos que tenemos 2. El 2 y el 3 son los datos que más se repiten. Como vemos aquí, el 2 se repite 2 veces. No, perdón, el 2 se repite 3 veces. Es un poquito muy pequeño el número. Ahora, ahí. El 2 se repite 3 veces y el 3 se repite 3 veces. Entonces tenemos bimodal, se llama el caso. Bimodal porque tenemos dos modas, dos datos que se repiten más veces o tienen una frecuencia absoluta mayor que los demás. Y en este ejemplo que voy a señalar resaltar ahora tenemos una sola moda, que es el 3. Este caso es unimodal. ¿Sí? Yo no voy a estar preguntando si es unimodal o no. Es cuestión de que ustedes encuentren la moda, el valor que más se repite y me señalen el valor. ¿Sí? Aquí el 3 es la moda en este conjunto de datos porque como ven ustedes, por visualización decimos que hay un 3, 2 3, 3 3, 4 3 y 5 3 veces se repite 3. Entonces es el que más tiene frecuencia absoluta y es la moda. Y también puede ocurrir el caso extraordinario que no exista moda. O sea, no hay en el conjunto de datos que se registró, no hay ningún valor que se repita. ¿Sí? Entonces no hay moda, nada más.
Es muy extraordinario. Muy pocas veces puede suceder, pero bueno, existe la posibilidad. ¿Sí? Bueno, ese es el caso para datos simples. ¿Sí? Le voy a pasar un material. No, no hace falta. Perdón, disculpen. Más que esto, si le voy a pasar otro ejemplo, ya va a ser exagero de información. Para pasarle más ejemplos no es necesario. Con esto yo creo que es suficiente. Es cuestión de leer un poquito y revisar. ¿Sí? Esta información vamos a tocar en otro momento. Las relaciones entre las medidas de tendencia central. De esta forma sería mucho aburrido de nuestra parte, ¿verdad, profe? ¿Cómo? ¿Qué? No entendí. Si no comprendemos así tan bien explicado y bien detallado, porque somos burros demasiado luego. No sé, no. No es tanto así. Es por falta de lectura e interés. Eso es la cuestión. Aquí está muy bien detallado como precisar. Y yo también estoy agregando un poco más de información, de explicación. Entonces hay videos también. Es cuestión de darle un poquito de interés, nada más. ¿Sí? Ahora sí, vamos a entrar en la parte de cálculos, en la parte de ser un poco atentos, entender la fórmula y sumar correctamente, dividir correctamente, ¿sí? Identificar correctamente la frecuencia absoluta y acumulada. Esto es de mucha atención y de mucha precisión. ¿Mm? Bueno, no le quiero asustar con eso, que va a ser algo muy complicado, pero hay que tener mucha atención a la hora de hacer los cálculos. En las medidas de tendencia central, para distribuciones agrupados, las fórmulas para calcular media aritmética, mediana y moda ya son un poquito más extensas, ¿sí? Y hay otras variables que se incorporan. ¿Sí? Bueno, primeramente, vamos a pasar. Aquí también, este material está completo, ¿sí? Hay ejemplos, hay ejemplos. Ahí tenemos media aritmética, tenemos la interpretación otra vez. Teníamos para calcular la mediana, como ustedes ven la formulita, es así mirándole al principio, parece que no vamos a entender jamás. Tiene la explicación, ¿sí? Tiene la explicación de cada una de las variables, ¿sí? Yo voy a mostrar un ejemplo con la pizarra digital y voy a explicar también las formulitas, ¿sí? Para identificar o para comprender qué tengo que hacer para calcular esas medidas de tendencia central para datos agrupados. Y la moda. La moda también le tenemos la fórmula aquí. Esto creo que tengo que corregir porque, bueno, acá es D. Acá utiliza D. Yo también voy a tener que utilizar D en mi fórmula que ahora voy a poner en práctica. O el ejercicio que vamos a poner en práctica. Entonces, acción. Vamos a cancelar esto y vamos a trabajar un poco con la calculadora también. Bueno, espero que no falle la aplicación. Voy a compartir, si me avisas, Darcilene, cuando se está compartiendo. Ahora para hacer esos cálculos nosotros necesariamente tenemos que tener una base de datos, ¿sí? Si no, no se puede calcular nada. No podemos inventar nada. Una base de datos es una tabla de distribución. Ahora sale. Con paciencia. Ahora sí. Ahora tiene que salir. Bueno, ahí está.
¿Se visualiza ya, Darcilene? Sí, se visualiza. Sí, se visualiza. Bueno, yo para no extender mucho y cargar más ejemplos, voy a utilizar un ejemplo, un ejercicio que trabajamos la semana pasada y que está en la plataforma como un video tutorial sobre la misma base de datos. ¿A qué me refiero? A veces hablo mucho de base de datos y no me explico qué es. Y esto es el registro, la medida de alguna variable de interés que nosotros podemos estar investigando. Y aquí se trata de, en un centro comercial se consultó la edad, ¿sí? Es una variable, la edad a todas las personas que entraban entre las 12 y 12:30, hora de mediodía. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. La variable es una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Discreta, valores exactos. Y tenemos ahí 42 personas. Acá se armó toda la tabla de distribución, se calculó primeramente el valor máximo y mínimo, ¿sí? Está ahí en la base de datos. Acá, visualizando, mirando esto, vamos a encontrar el valor máximo y mínimo. Se calculó el rango, se calculó la amplitud o anchura del intervalo y se calculó la cantidad de intervalos, que es 7, que está aquí, a partir de una formulita que yo demostré acá está. Número de clases, K, número de clases. Ahí está lo que se hizo. ¿Sí? Se obtuvo 7. Se ordenó de mayor a menor. ¿Sí? Esto, aunque ustedes no lo crean, yo lo hice, no tenía esto resuelto, hice paso por paso. Y me toma mucho trabajo esto de estar contabilizando cuántos 1 hay, cuántos 3 hay, cuántos edad de 4 años, cuánto hay, 10, 11, lleva mucho tiempo. Pero eso se hace manualmente o ahora en estos tiempos se hace con la ayuda de un software o una aplicación de calculadora como Excel. Bueno, pero en la mayoría de los casos, mientras dure nuestro módulo, en la mayoría de los casos, voy a presentar para que ustedes hagan sus cálculos en medidas de tendencia central, de posición o de variación, que son las medidas que vamos a ver más adelante, así, ¿sí? El intervalo ya está todo definido. Voy a corregir un poco acá, ahí. Ven aquí, los intervalos ya van a estar definidos y la frecuencia absoluta ya van a estar definidas, ¿sí? No es que van a hacer toda esa primera parte, porque eso le llevaría un tiempo de mínimo 2 horas, ¿sí? Y eso no es nuestra intención. Entonces se calcula todo esto, se halla la marca de clase. Vamos a corregir esto un poquito, que se me movió de posición. Ahí. Algo pasó acá porque la marca de clase no coincide con el... Algo se movió. Ahí, vamos a ver un poco acá. Ahí. Ahora sí. Bueno. Está muy encimado. Disculpen. Sí. Iniciamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Esto voy a borrar, no es necesario. Esta flecha. La frecuencia acumulada dijimos que empezamos aquí con el primer intervalo. ¿Sí? Tenemos 8. Después para el segundo intervalo se calcula lo que ya está anterior más esta frecuencia absoluta del segundo intervalo. 8 más 7 da 15. Y así sucesivamente. 15 más esto, 7, 22. Así hasta
o llegar a la cantidad de datos que son 42, la frecuencia acumulada. Después pasamos a la marca de clase, que se calcula sumando los límites inferiores. Acá voy a escribir esto para tener un poco